Desde su infancia, el noruego Roland Amundsen soñó con conquistar el Polo Norte, para lo cual, siendo aún de niño, empezó a dormir con la ventana abierta en su cuarto en pleno invierno nórdico, preparándose para esta hazaña. Siendo joven, asistía a conferencias sobre exploración y empezó a trabajar en un barco cazador de focas, y pasó 2 inviernos entre los esquimales y realizó allí estudios de magnetismo en el Atlántico, y finalmente descubrió o abrió el mítico Paso del Noreste, el camino entre el Atlántico al Pacífico a través de los hielos del Ártico americano. Con todo, Amundsen no sería el primer hombre en llegar al Polo Norte. Una expedición norteamericana se le adelantó, y entonces su brújula apuntó exactamente en la dirección contraria. Se dispuso a la conquista del Polo Sur, pero el nuevo proyecto se convirtió en una carrera contrarreloj, porque una expedición británica dirigida por Robert Scott buscaba exactamente el mismo logro. Pero en esta ocasión Amundsen lo consiguió, y lo hizo echando mano de su experiencia ártica y de su enorme capacidad logística. Decimos todo esto porque en la Biblia la vida cristiana es descrita como un peregrinaje, como un viaje duro y difícil, y tal vez pueda ser ilustrado por la experiencia del apóstol San Pablo en su naufragio en el mar Mediterráneo. El apóstol viajaba a Roma, donde debía servir como vocero de Dios al emperador, y debía escuchar al emperador como vocero de Dios para él mismo, para saber lo que sería de su vida. Pero el viaje de Pablo fue aciago y demandó 3 previsiones indispensables. ¿Cuáles son esas previsiones? Veamos, hermanos, la respuesta que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro texto, debemos recordar que en la palabra de Dios la vida cristiana, la vida de fe, es descrita como un peregrinaje. Un tiempo en el que vamos de paso por este mundo, y tal vez el autor de la epístola a los Hebreos sea quien hable más claramente sobre el asunto. Pero de este texto que acabamos de leer, Hechos 27, del 21 al 31, se desprenden cuando menos 3 enseñanzas que son aplicables para la vida cristiana. Hablamos, hermanos, de previsiones para un viaje accidentado, y la primera de ellas es confianza en la providencia divina. Empezando por el principio, debemos decir que previsión significa suposición o conocimiento anticipado o preparación de los medios para evitar posibles males. Una previsión necesaria para cualquier proyecto es, una vez que se establece una meta, se deben definir y jerarquizar los medios para lograrla. Es lo que Pablo hizo en el relato, sabiendo que el viaje obedecía al proyecto de glorificar a Cristo, optó por la confianza en la providencia divina, exactamente la misma decisión que en su momento tomaron todos los hombres de fe a lo largo de la historia de la revelación. En 1527, mientras la villa rica de la Veracruz era elevada al rango de ciudad, mientras en España nacía Felipe II, el más grande de los reyes españoles, la comarca sajona de Wittenberg era azotada por un brote de peste negra, la misma enfermedad que 2 siglos atrás había matado cuando menos a la mitad de la población del mundo antiguo. En respuesta a las preguntas de Johann Hess, un pastor ocupado en el deber de enfrentar la epidemia, escribió una carta a Martín Lutero preguntándole, y Lutero le respondió con una carta titulada "Si se puede huir de una plaga mortal". En la introducción de dicha carta, Lutero dice: para empezar, algunas personas son de la firme opinión que uno ni necesita ni debe huir de una plaga mortal. Más bien, dado que la muerte es el castigo de Dios, que Él nos envía por nuestros pecados, debemos someternos a Dios con fe verdadera y firme y esperar pacientemente nuestro castigo. Consideran que huir es un completo error y falta de fe en Dios. Otros, en cambio, toman la posición de que una persona puede huir adecuadamente
particularmente cuando no ocupa un cargo público. Cada una de estas declaraciones de Lutero estaba sostenida por un sólido estudio bíblico, por un exégesis en donde decía: David huyó del peligro. Hubo personajes de la Biblia que se resguardaron de las calamidades, entonces se puede escapar de una calamidad mientras no se esté huyendo de una responsabilidad. En un tiempo cuando no existía la microbiología y mucho menos la virología, cuando se pensaba que las enfermedades provenían de malos espíritus, creencia de la que Lutero también participaba, el reformador, como veremos después, respondió con sorprendente lucidez. Pero Lutero no hizo teología de escritorio. No era un hombre que se sentaba en su escritorio para especular sobre las cuestiones difíciles de la vida. No actuó como un teórico especulando sobre la tragedia ajena, mirando desde la seguridad de su propia casa. Mientras escribía esta carta, su casa era un hospital donde Catalina von Bora, su esposa, servía como enfermera a las víctimas de la peste. En otras palabras, Lutero escribió desde las realidades de la vida y de la muerte, desde el dilema entre la providencia divina y la responsabilidad humana. Y es justamente, hermanos, el tema del texto que nos ocupa. ¿Qué es la providencia divina? Aunque el término no aparece en la Biblia, el concepto está claramente allí. Por providencia se entiende la supervisión sabia y benevolente de Dios sobre su creación. Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, decía que la creación da existencia a las cosas y la providencia las mantiene o garantiza la continuación de su existencia como realización de los propósitos de Dios. Confiar en la providencia de Dios no es cosa de repetir una fórmula. Se trata de una relación de confianza y de entrega, y a lo largo de la historia de la revelación, esta certidumbre ha sostenido a los mejores hombres de Dios. Pablo creía en ella, razón por la cual, en medio de la tormenta, en situaciones de temor y de aprensión, se pone en medio de los hombres que están atribulados y les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo, diciendo que Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Esta declaración es muy interesante por varias razones. Primero, vemos que de pronto salta al escenario otro prisionero. Pablo va a Roma para comparecer delante del emperador porque apeló a él, pero es un preso más. Hasta ese momento no es distinto de los otros personajes. Todos están atribulados y de pronto este hombre se pone en pie y les dice a todos que con él ha estado esa noche el ángel de quien es y a quien sirve, diciéndole: Dios te ha concedido a los que viajan contigo. Aunque el texto no dice que Pablo ocupara tiempo para orar por él y por los demás, es evidente que cuando Pablo dice que el ángel le dijo que Dios le concedió la vida de sus compañeros, significa que Pablo estaba intercediendo por todos ellos. Y hermanos, hay personas que pueden ser incluso escépticas, pero agradecen la intercesión. Hay personas que pueden ser incrédulas, pero pronto cuando escuchan a alguien decir: estoy orando por ti, se impactan, y Dios puede incluso utilizar esas cosas para tocar su corazón. Pablo sabía que no dependía del azar, sabía que estaba en las manos de Dios. William MacDonald, un predicador del siglo pasado, decía al respecto: he oído que una de las primeras versiones de la Biblia inglesa traducía Génesis 39:2 así: y el Señor estaba con José, y el joven era un joven con suerte. Dice, quizá en aquellos tiempos la expresión con suerte tenía un significado diferente a nuestro tiempo, pero nos alegramos que los traductores posteriores hayan sacado a José del reino de la suerte. Para el Hijo de Dios la suerte no existe. Su vida está confiada y guardada plenamente en el amoroso Padre Celestial. Nada le sucede por casualidad.
Es impropio que un cristiano le desee buena suerte a otro y tampoco debe decir estoy de suerte. Todas estas expresiones niegan la verdad de la providencia divina. El mundo de los incrédulos asocia algunas cosas con la buena suerte: la pata del conejo, el hueso del deseo, el trébol de 4 hojas, la herradura del caballo, siempre con los extremos que apunten hacia arriba para que la buena suerte nos escape. La gente cruza los dedos, toca la madera, como si estas acciones afectaran de alguna manera favorable los eventos o apartaran la mala fortuna. Lo que William MacDonald está diciendo es una realidad. Para los cristianos, hermanos, la buena suerte no existe. Hay personas que incluso cristianas compran la lotería porque se quieren emancipar de Dios. Piensan que si tuvieran dinero suficiente no necesitarían de Dios, podrían resolver su vida a su propia manera. En Salamanca conocí un hombre que es un hombre muy rico y se hizo rico jugando al melate. Ganó 2 veces. Pero en su vida se enfrentó a una serie de catástrofes personales que hicieron agridulces sus logros. Uno de sus hijos se mató y dice, sí, o sea, era un hombre próspero ahora, pero no tenía el hijo que amaba. Y en alguna ocasión fue a visitar a uno de sus hermanos y dice, antes de verlo, escuché lo que estaba diciendo mi hermano. Y dijo, no, pues si Dios me va a bendecir y me pide a cambio un hijo, pues que me diga cuál quiere, dice. ¿Cuál de ellos estoy dispuesto? Y hermanos, dice, me quedé congelado. Dice, no es posible que este hombre piense de esa manera. Realmente no sabe lo que está diciendo. Como dice MacDonald, una traducción antigua, inglesa, decía que José era un joven con suerte y decía, agradecemos que los traductores posteriores sacaran a José del mundo de la suerte porque ese mundo no existe. En el libro del profeta Isaías, el Señor habla contra los adoradores del Dios de la suerte y la fortuna. Allá en el capítulo 65, versículo 11 dice, pero ustedes abandonan al Señor y se olvidan de mi santo monte y ponen una mesa al Dios de la fortuna y preparan vino mezclado para el Dios del destino. Algunos ofrecían ofrendas a estos ídolos, cosa que Dios aborrecía en el pasado y sigue haciendo en el presente. Qué confianza nos da saber que no somos juguetes impotentes del destino, del azar ciego o de los giros caprichosos que imaginamos como dados cósmicos. Toda nuestra vida está planeada, llena de significado y de propósito. Para nosotros todo depende de nuestro Padre y no del destino. Depende de Cristo y no de la casualidad, del amor y no de la suerte. Cuando Pablo se dispone a enfrentar las consecuencias de las malas decisiones que tomaron los que lo llevaban a Roma, finalmente les dice que es necesario confiar en la providencia divina, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy, a quien sirvo, y me ha dicho que no se perderá ninguna vida sino la nave. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, y es que el texto nos habla del compromiso con la responsabilidad propia. Es curioso que cuando en el mundo evangélico se habla de la relación entre la providencia divina y la responsabilidad humana, casi siempre se haga en el debate sobre la elección. Si usted pone en un motor de búsqueda providencia divina y responsabilidad humana, inmediatamente lo va a llevar a documentos que debaten sobre la predestinación. Pero la verdad, hermanos, es que no es el tema aquí. No es una situación de la cual se esté hablando en este pasaje. Cuando se discute sobre si el hombre juega o no algún papel en la salvación, es el tema del que se habla frecuentemente con estos dos tópicos, pero no es el tema aquí. Aquí el asunto tiene que ver con la cuestión de la supervivencia de creyentes. Tiene que ver
con las decisiones y actitudes que ante un peligro asume un hombre de fe. Regresando a nuestro texto, no es exagerado decir que este es un documento instructivo sobre la navegación antigua. Es una vívida imagen de los procedimientos marítimos del primer siglo, visto de los ojos desde un griego que no era un hombre de mar. Debemos recordar que el autor del libro de los Hechos era un griego. Estamos hablando de Lucas. Y él describe todos los procedimientos para asegurar la nave, no desde la perspectiva de un marinero, sino de un hombre de ese tiempo. Aunque Lucas no emplea una jerga técnica en el relato, usa palabras poco comunes para la mayoría de nosotros. Ceñir la nave, alijar, esquife, sirte, sotavento, etc. Y debo ser honesto y confesarles que para entender este pasaje tuve que consultar a mi hermano Jesús Zamora. El hermano Jesús Zamora, su padre era ingeniero naval. Murió cuando el hermano era muy chico, y entonces el hermano tuvo que abrirse paso en la vida. Dice, unas señoras afrodescendientes inglesas lo becaron para que estudiara contabilidad, pero él quería ser mecánico. Dice, me becaron, hice la carrera, obtuve el título, fui y se los llevé, se los entregué. Y me dediqué a lo que a mí me gustaba, que era la mecánica. Dice, un día estaba lleno de aceite debajo de un carro y pasaron ellas y me vieron y movieron la cabeza. Dijeron, ¿cómo prefieres estar allí lleno de aceite que estar en un escritorio? No era lo mío. En algún momento un amigo de su padre le dijo, Jesús, estás muy sombreado, necesitas hacerte a la mar. Y dice, me fui varios meses en un barco tiburonero. Y dice, cuando regresé me quitaba la piel como si fuera cartulina. Dice, la piel se desprendía como si fuera cartulina. Dice, me curtí en el mar. Así es que tuve que preguntarle sobre este vocabulario para poder entender el pasaje. El viaje pareció empezar bien, pero previendo dificultades, Pablo recomendó al centurión que lo custodiaba que buscara un buen puerto para invernar. El centurión consultó al capitán de la nave, pues Pablo no era navegante, aunque ciertamente tenía experiencia como viajero. En ese tiempo, la navegación, hermanos, se suspendía el 15 de septiembre y se reanudaba el 10 de marzo. Los barcos se resguardaban en puertos seguros, en bahías profundas, para no estar expuestos al oleaje, y de esa manera se mantenían de una manera segura. En el mundo judío, y Pablo como judío sabía que los rabinos advertían que los viajes por mar debían restringirse al periodo entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, el tiempo navegable, conocimiento que era el dominio público, pues en el sur de Italia el tráfico costero se renovaba la primera semana de febrero. Pablo sugirió buscar un puerto para resguardarse, pero a diferencia de lo que ocurría con la navegación mediterránea, la vida cristiana no tiene puertos para invernar. No hay refugios seguros fuera de Dios en la que los cristianos podemos resguardarnos en la tormenta. Del don de la paciencia, Juan Crisóstomo, un predicador griego del siglo V, decía que la paciencia es la raíz de todos los bienes, la madre de toda piedad, el fruto que nunca se pudre, una fortaleza inexpugnable y un puerto que no sabe de tormentas. De lo que estaba hablando, obviamente, es de la paciencia que tiene su fundamento en la esperanza en nuestro Dios. Pero siendo sinceros, en tiempos de crisis la mayoría de los mortales intentamos huir, sentimos la necesidad de escapar, de alguna manera fugarnos de lo que nos atribula, y no es nuevo, pues hace 3000 años el salmista decía, mi corazón está angustiado dentro de mí, el terror de la muerte me domina, temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror, ¿quién me diera alas como paloma para escapar
y reposar. Yo volaría al lejano desierto y allí me quedaría, pero toda esta tormenta, de toda esta tormenta escaparía a un lugar seguro, dice el Salmo 55, 4 y 8. Hay personas, hermanos, que en los tiempos difíciles tienen la necesidad física de salir corriendo. Es una necesidad que se experimenta. Si pudieran hacerlo y si sirviera de algo, lo harían, pero se dan cuenta, no serviría de mucho salvo la descarga del estrés. Y es la razón por la que Teresa de Ávila, una poetisa española, dijo en cierta ocasión: Señor, si es así como tratas a tus amigos, no es de extrañar que tengas tan pocos. Hablaba duro, hermanos, pero es verdad. A nadie nos gusta la tribulación, a nadie nos gusta el sufrimiento, pero ¿cómo va a formar Dios nuestro carácter? A Dios le importa más nuestra eternidad que nuestros sentimientos. Le importa más nuestro carácter que nuestras emociones, y trabaja en ellos formándonos en Cristo Jesús. Pero Teresa de Ávila decía: si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. ¿Ha sentido usted alguna vez la tentación de decir lo mismo? Si no es así, no se preocupe, un día lo va a sentir. No se preocupe. Pero aunque lo hubiera deseado, ni Pablo ni sus compañeros hubieran podido escapar. Estaban confinados a la nave, que por cierto no era una nave pequeña, llevaba 276 pasajeros. Los cargueros de la época medían en promedio 60 metros de largo, 15 de ancho y 14 de profundidad, pero ante los vientos huracanados eran cáscaras de nuez, azotadas por el mar. Así que los marineros debían hacer su trabajo para llevar la nave a puerto, pero dada la fiereza de la tormenta, todo era caos en el barco y Pablo tuvo que asumir el liderazgo. Como cierto comentarista bíblico dice, de acuerdo con el mensaje que Pablo recibió del ángel, la vida de todas las personas que estaban a bordo habían sido dadas a Pablo, y a cargo de inmediato dirigió al oficial y a los soldados. Les dice que si los marineros se van de la nave, todos perecerán. Esta es la tercera vez durante el curso del viaje que Pablo habla. Ahora Julio y los soldados saben que la palabra de Pablo es digna de crédito y no deben tomarla a la ligera, y por tanto la escuchan. Mientras Julio y los soldados entran en acción, los marineros abandonan su intento de huir. Los soldados toman la drástica medida de cortar las amarras y dejar que los botes caigan al agua. Pablo había estado en silencio, había hablado personalmente con su custodio, pero a partir de este momento toma el control de la nave y le dice a los soldados: hay que evitar que los marineros se vayan, porque la nave se iba a zozobrar. Y entonces, como buenos soldados, empiezan a escuchar a ese desconocido que les dijo que el ángel de Dios habló con él y le prometió que ninguna vida se perdería. Hace unas semanas platicaba con mi hermana Aide Romero, y mi hermana me hablaba de su tía, una mujer que había sido muy reacia al evangelio. Tenía 90 años, estaba enferma y sus expectativas no eran prometedoras. Y la hermana Aide Romero dice: tengo que hablarle de Cristo ahora. Y va y le habla. Y dice: con sorpresa encontré que mi tía fue receptiva. Y de pronto le interrumpe y le dice: Aide, tú me prometes que si me entrego a Cristo, Él perdona todos mis pecados. No, tía, yo no se lo prometo. Se lo promete Cristo. Se lo promete Dios. La Biblia me promete. Vean lo que dice la Biblia. Hija, entonces sí me entrego a Él. O sea, era una mujer sabia, hermanos. Sabía, no le quedaba mucho tiempo y todavía estaba en condiciones de tomar una buena decisión.
pero fue a la segura. ¿Hay garantía? Sí, se lo garantiza Cristo. Por eso vivió y murió. Entonces sí me entrego a Él. Aquí los marineros, hermanos, escuchan a Pablo con una autoridad que es inédita, pero viene de Dios. La confianza en la providencia divina no nos redime de nuestros deberes y responsabilidades. Lutero decía respecto a la conducta cristiana ante una pandemia: es aún más vergonzoso que una persona no preste atención a su propio cuerpo y no lo proteja contra la plaga lo mejor que pueda, y luego infecte y envenene a otros que, pudiendo haber permanecido vivos, si se hubieran ocupado su cuerpo como debieran hacerlo. Por tanto, es responsable ante Dios por la muerte de su prójimo y es asesino muchas veces. De hecho, estas personas se comportan como si una casa estuviera ardiendo en la ciudad y nadie se ocupara de apagar el fuego. En cambio, dan margen a que las llamas se propaguen en la ciudad y la consuman, diciendo que si Dios quisiera, salvaría la ciudad mandando la lluvia para apagar el fuego. No, mis queridos amigos, esto no es bueno. Usa la medicina, toma pociones que te puedan ayudar, fumiga tu casa, tu patio, tu calle, evita personas y lugares donde tu presencia no sea necesaria o la gente se haya recuperado ya, y actúa como un hombre que quiere ayudar a apagar las llamas de la ciudad. ¿Qué más es la pandemia sin un incendio que, en lugar de consumir madera y paja, devora la vida y el cuerpo? Hermanos, esto lo dice un hombre que creía que las enfermedades venían de los malos espíritus, pero demuestra una sorprendente lucidez respecto a la responsabilidad humana. Dice: tienes que cuidarte y cuidar también a los demás. Volviendo a nuestro asunto, ante el peligro, las responsabilidades estaban allí. Todos debían comer, debían cobrar ánimo, los marineros debían maniobrar la nave, los soldados asegurarse de que nadie escapara, y Pablo orar, alentar y dirigir. Bien se ha dicho que cuando el viento sopló con la brisa del sur, la nave que llevaba a Pablo consigo navegó con suavidad, y nadie a bordo sabía quién era él, ni cuánta fuerza había en su carácter oculto tras su exterior llano. Pero cuando estalló la fuerte tempestad, el Euroclidón, y la grandeza de Pablo fue de pronto motivo de conversación de todos en la nave. El apóstol, aunque era preso también, tomó pronto el mando de la nave, tomó decisiones, dio órdenes que significaban la vida o la muerte para la gente. Las crisis evidencian que en Pablo algo que no había sido claro ni siquiera para él mismo. Las hermosas teorías se transforman en hechos sólidos cuando estalla la tormenta, y de pronto el hombre de fe se pone en pie. Y usted conoce la historia. Dice Pablo: tienen que comer. Alguien ha preguntado: ¿cómo que comieron pan? Pues ¿a qué horas lo hornearon? Ya le llevaban horneado. Son las galletas de marinero. Son galletas duras como piedra que se remojaban en agua salada, en agua de mar. Empiezan a comer los marineros. Pablo parte el pan delante de ellos, empieza a comer, y los demás comen, cobran ánimo y hacen la tarea. Y dice este comentarista bíblico que de pronto aflora un carácter que ni siquiera Pablo sabía, que estaba preparado para resolver la situación de la tormenta. Ante una situación así, hermanos, una vez más, nuestro tema es previsiones ante un viaje accidentado. La primera previsión es confiar en la providencia divina. La segunda es asumir la responsabilidad propia. Y la tercera es pedirle a Dios sabiduría para encontrar el punto de equilibrio. La sabiduría es necesaria y esencial en cada aspecto de la vida,
ante las cosas grandes y ante las cosas pequeñas. Se cuenta que en pleno otoño, los indios de una reserva preguntaron a su nuevo jefe si el próximo invierno sería frío o templado. El nuevo jefe era un millennial que no sabía de la sabiduría de sus ancestros, miró al cielo y como no pudo ver señales sobre el clima, indicó que recogieran leña. Pero como era un hombre práctico, llamó con su iPhone al Servicio Meteorológico Nacional preguntando si el invierno sería muy frío. Bueno, probablemente le contestaron. El jefe volvió a su pueblo y dijo que se apresuraran a juntar más leña. Una semana después volvió a llamar con la misma pregunta. ¿Será un invierno muy frío? Le responden, sí, va a ser un invierno muy frío. El jefe volvió a ordenar que juntaran más leña, volvió a preguntar exactamente con la misma respuesta. Y entonces les preguntó, ¿cómo pueden estar seguros de que el próximo invierno será muy frío? Y entonces le respondieron, porque los indios están recogiendo leña como locos. Ellos saben de estas cosas. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuál es su lugar en la vida cristiana? En el Antiguo Testamento la sabiduría es básicamente toda habilidad extraordinaria. En el Antiguo Testamento, sabiduría puede ser cualquier capacidad para lo bueno o para lo malo. Dice la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio del mundo, pero también uno de sus parientes aconsejó, y dice la Biblia, era un hombre Jajam Meod, sabio en extremo, aunque Reina Valera 60 traduce astuto en extremo. Y aconseja a uno de los hijos de David, que estaba obsesionado con su media hermana, la manera de cómo aprovecharse de ella. Usted conoce la historia, una situación escandalosa de incesto, y el hombre es descrito como un hombre sabio porque era hábil para lo malo. Entonces, sabiduría de forma muy general es toda habilidad extraordinaria. Pero si esperamos a entender los grandes conceptos de la Biblia, siempre será mejor verlos ejemplificados en la vida de sus protagonistas que limitarnos a definiciones o etimologías. Y es evidente en este relato. Pablo ejemplifica la sabiduría de una mente cristiana. ¿Qué es una mente cristiana? Una mente cristiana no es lo mismo que una mente religiosa. Es una mente orientada a lo sobrenatural. Pablo veía siempre en esa dirección. Dijo a sus compañeros de tragedia, esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo. Una mente cristiana está consciente del mal, y es la razón por la cual Pablo testificaba a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la muerte, es un mal que el pecado introdujo al mundo, Pablo sabía que el mayor mal era realmente la muerte eterna. Una mente cristiana se atiende a la verdad revelada, y todos los compañeros de Pablo, incluido Lucas, habían perdido la esperanza de sobrevivir, pero fincado en la promesa divina, en la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Pablo declara con firmeza, yo confío en Dios que será como se me ha dicho. Él sabía que Dios había hablado y que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Una mente cristiana acepta y somete a la autoridad completa y final de Dios sus pensamientos, y Pablo acepta la promesa divina, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y mira, Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Dios le recuerda aquellas palabras que le dijo a Ananías cuando le manda a orar por un recién converso llamado Saulo de Tarso. Señor, es el que persigue a tu iglesia. Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, y llevará mi nombre delante de reyes, de los gentiles,
y yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Ese mismo Dios le dice: no temas, vas a estar delante del César. Dios lo prometió y te ha concedido la vida de los que están contigo. Una mente cristiana realza la importancia de la persona. El apóstol sabía que todos necesitaban fuerza para llegar a tierra, y les digo: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello caerá de vuestras cabezas. Y por último, una mente cristiana acepta y aprecia todo lo bueno y atractivo del mundo como un testimonio de la bondad y de la sabiduría del Creador. Era preciso preservar las preciosas vidas de los que viajaban con él, y por esta razón Henry Blamers, que fue discípulo de C.S. Lewis, decía: pensar de forma cristiana es hacerlo en términos de la revelación. Para el secularista, Dios y la teología son juguetes de la mente. Para el cristiano, Dios es real y la teología describe la voluntad revelada en nosotros. Para la mente secular, la religión es básicamente cuestión de teorías. Para la mente cristiana es cuestión de actos y de hechos, y lo vemos aquí. La nave se estaba hundiendo. Pablo toma el control y les dice lo que hay que hacer, y hermanos, llegan a puerto. No la nave se destrozó en el camino, pero dice, unos nadando y otros sobre tablas, finalmente llegaron al lugar que Dios había prometido. Esta perspectiva es más o menos clara para los creyentes, al menos eso espero. Lo interesante es cuando los secularistas descubren su valor. Hugo Giriart, un escritor y académico mexicano que no tiene un pelo de cristiano, publicó un artículo hace unos años en un periódico de circulación nacional diciendo algo muy interesante. Seguramente es una tontería hablar aquí en esta revista, dice, de lo que voy a hablar, pero espero que sea al menos una tontería interesante. Rara vez las tonterías son aburridas. Voy a hablar de una oración, es decir, de una especie de rezo, pero un rezo singular. Se trata de una petición muy breve, una jaculatoria, una especie de avioncito de papel rápido, ligero, que echamos a volar con nuestro ruego. Su mérito está en la universalidad, pues recoge algo que todos y cada uno de nosotros, con independencia de nuestra confesión religiosa, si es que la tenemos, y también nuestras peculiaridades y características personales, convendría que solicitáramos en alguna ocasión. Se llama la oración de la serenidad y se dice en coro como una especie de mantra en las reuniones de AA. El hombre tenía problemas con el alcohol, fue a AA y escuchó la oración de la serenidad. La oración de la serenidad es la plegaria del reverendo Reinhold Niebuhr, un pastor norteamericano de izquierda, quien la escribió un domingo de 1943. Era hijo de inmigrantes alemanes, un hombre, como decía Juan Stam, políticamente liberal, teológicamente conservador, heredero de las venerables tradiciones luterana y reformada. En 1944, un diácono episcopal vecino suyo asistió a los servicios de Niebuhr y de pronto escuchó esta plegaria y le pidió permiso para reproducirla en un folleto para las Fuerzas Armadas. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces ha sido difundida enormemente, especialmente en los grupos de ayuda mutua. La primera afirmación de la oración de la serenidad es: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Aunque se ha dicho que esta plegaria no es muy sofisticada desde el punto de vista intelectual, lo cierto es que nos permite ver
que los sofisticados desde un punto de vista intelectual no siempre ven lo que nosotros vemos, que hay cosas que solo Dios puede hacer, hay cosas que nos toca a nosotros hacer y debemos entender la diferencia para poder vivir en equilibrio. Como conclusión, tanto en la Biblia como en la tradición cristiana, la vida es descrita como un peregrinaje. El autor del Epístola a los Hebreos dice que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, capítulo 11, versículo 13 de su libro, y también lo hace el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Con su elocuencia casi poética, Agustín de Hipona habla de esta realidad diciendo: primero nació el ciudadano de este mundo y después de él el que es peregrino en la tierra y pertenece a la ciudad de Dios, predestinado por la gracia, elegido por la gracia y por la gracia peregrino a este mundo y ciudadano del cielo. De Caín se dice la Sagrada Escritura que fundó una ciudad, pero Abel como peregrino no fundó ninguna, porque la ciudad de los santos es soberana y celestial, aunque produzca en la tierra a sus ciudadanos hasta el tiempo del reino, donde su príncipe y rey de los siglos reinará sin fin para siempre. Lo que estaba diciendo Agustín de Hipona es que el hombre terrenal construye ciudades para habitar en este mundo. El hombre de fe sabe que está de paso por él y no dejará nada, salvo su buen o mal testimonio. Lo único que dejamos. Como vimos al principio, cuando Amundsen emprendió el viaje al Polo Sur, calculó su expedición hasta los mínimos detalles. Escogió la clase de ropa que debía usarse, la raza de los perros de trineo que jalarían a estos, el tipo de arneses que usarían, la clase y el volumen de los alimentos necesarios, la ruta más corta al polo, etc. En contraste, Robert Scott fue un improvisado entusiasta y voluntarioso, pero fueron justamente su improvisación y su entusiasmo, su voluntarismo, los que arrojó un manto de luto sobre su familia y la familia de sus colaboradores, y solo la merecida alegría de Amundsen. Se dice que la diferencia entre los dos radicó en los detalles de la gestión, y no solo eso, sino en la perspectiva general, la profesional frente al aficionado. El gran mérito de Amundsen fue que vio el cuadro completo, estableció prioridades, hizo sus previsiones. En otras palabras, supo muy bien qué llevar en su mochila. Nosotros, decía John Piper, no somos profesionales, ni caminamos en el plano de Amundsen. Caminamos en el plano del discípulo del que Bonhoeffer decía: es arrancado de la seguridad relativa de la vida y lanzado a la total inseguridad desde un punto de vista humano, es decir, realmente a la seguridad y salvaguarda absoluta que encontramos en la comunión con Cristo. Es arrancado del dominio de lo predecible y lo calculable, o sea, realmente de lo impredecible, y lanzado a lo totalmente impredecible, realmente al dominio del único necesario y calculable. Lo que Bonhoeffer está diciendo es que, humanamente hablando, la vida cristiana no tiene mucho sentido, pero cuando participamos de ella, que encontramos que no hay ninguna otra que tenga sentido. Tampoco hacemos camino al andar, no abrimos la senda con nuestras propias pisadas, pues vamos en pos del precursor, seguimos sus pisadas, dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. De modo que es innegable o inevitable preguntar: ¿qué necesita entonces llevar el cristiano en su mochila en este peregrinaje? El maestro responde: no llevéis bolsa,
ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Nos despoja de los estorbos inútiles y de las dilaciones innecesarias. Así que, so riesgo de parecer simplista, creo que lo único que el creyente debe llevar en su mochila es su confianza en la providencia divina, su compromiso con las responsabilidades propias y una súplica constante a Dios para que le dé sabiduría para encontrar el equilibrio y entonces poder repetir, hermanos, lo que dice la oración de la serenidad: viviendo un día a la vez, disfrutando cada momento a la vez, aceptando la adversidad como un camino hacia la paz, pidiendo como hizo Jesús en este mundo pecador, viviendo como hizo Jesús en este mundo pecador, tal como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que las cosas estén bien si yo me entrego a ti, a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la eternidad. Es un pasaje intenso. Hay una tormenta, la nave está a punto de zozobrar, los marineros quieren escapar, el centurión no sabe qué hacer, y de pronto se levanta un hombre de fe, era humano, y les dijo: de cierto hubiera sido bueno haberme escuchado. En otras palabras, les dijo: se los dije. Bueno, pero no se quedó allí, y les dice algo tremendo: esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: cobra ánimo porque comparecerás ante el emperador, y te he concedido la vida de los que van contigo. Por tanto, cobren ánimo, coman por su salud, dice, y confiamos que sucederá como Dios dijo que sucedería. Los hombres comen, cobran ánimo, y usted conoce el resto de la historia. Un día Pablo estuvo delante del emperador. Tenía que ser el vocero de Dios ante el emperador. Y el emperador tenía que ser el vocero de Dios delante del apóstol. Lo que le dijera era palabra de Dios. Termino con esto. Recuerdo a un mártir por el evangelio allá en la Inglaterra anglicana, quien en alguna ocasión dijo: si la reina me concede la vida, se lo agradeceré, y si la reina me quita la vida, se lo agradeceré. Estoy en las manos de Dios. Lo que Dios me diga a través de ella, lo voy a aceptar. Y Pablo cumplió su tarea. A final de cuentas, cumplió la vieja promesa: instrumento escogido me es este, llevará mi nombre delante de reyes de los gentiles, y yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo confió en la providencia divina, asumió las responsabilidades humanas y dependió de la sabiduría divina para encontrar el punto de equilibrio en una vida que, como la nuestra, es un peregrinaje mientras pasamos por este mundo. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella promesas y enseñanzas, Señor, que nos recuerdan que tú estás en el control, que hay partes que nos tocan y que debemos solamente depender de tu sabiduría para entender la diferencia. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.